Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, una semana más. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Omar Pérez, muchas gracias como cada semana nos acompañan. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Como siempre les comparto y les digo, el objetivo no solamente es brindar información, solo información, sino poder brindarles pues algunas alternativas para que puedan aprender, enseñar ese conocimiento a los demás. La idea es poder compartir lo que uno sabe con los demás y de esa manera poder edificarnos todos en venir a Cristo. Ese es el objetivo, así que ese es el objetivo de las Escrituras. Yo saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben cada semana a las clases y nos siguen. Es un grato para mí, es un gusto muy grande el poder saber de que nos siguen de diferentes lugares, tanto de Estados Unidos como de diferentes países, obviamente de la habla hispana, así como el único país que nos sigue que dice, según lo que se lee de Europa, que es España, obviamente por la lengua también, ¿verdad? Como se habla el mismo idioma. Así que esta semana veremos lo que es del 17 de julio al 23 de julio, lo que es el manual Ven, Sígueme del Nuevo Testamento, veremos lo que es Hechos del 10 al 15, un libro obviamente un poquito extenso, pero muy bonito porque estamos aprendiendo muchas cosas de ello. Así que vamos a ver qué nos depara esta semana, o el título de la clase que ha puesto el manual el día de hoy dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Obviamente que está basado en Hechos capítulo 12, versículo 24, donde dice que Jesús no estaba en la tierra, así que es lo que dice el versículo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En ese versículo está. Hechos 12, 24. Jesús, hay que entender de que no estaba en la tierra, ahora dirigía desde arriba y sus discípulos son los que hacían todo el trabajo y al parecer hacían bien su trabajo. Tanto así que en el versículo 24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber de que es un crecimiento. Ahora, obviamente que parece que en esta época el crecimiento como que ha disminuido, parece. Pero vamos a verlo y vamos a ir pensando en ello. El día de hoy veremos en la clase algo interesante que es el racismo. Así como lo oyes, el racismo, hermano, a ver, ¿qué pasó, hermano? En las Escrituras no dice esta palabra, no se habla de racismo. Veremos y ahondaremos y lo ubicaremos en nuestra época, porque lo que aprendemos tenemos que aplicarlo en nuestra época. ¿Te has dado cuenta que en nuestras reuniones hacemos grupos, por ejemplo? Nos reunimos entre nosotros y nos invitamos a todos o cuando hay alguna actividad buscamos siempre nuestro grupo y nos juntamos. Y la pregunta es, ¿y los nuevos? ¿Y los que no tienen grupo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sabías que muchos ya no vuelven a la iglesia justamente porque se sienten marginados? Marginados quiere decir apartados, excluidos. ¿Se sienten separados? Creo que he contado el año pasado, me parece, una historia parecida. Y lo vuelvo a contar, si es que me has seguido a las clases lo vas a recordar. Hace unos años, muchos años, yo llegué a un nuevo barrio en una ciudad y en el pasadizo habían hermanos y yo saludé a todos. Y un hermano bajito y medio morenito me hizo conversación, muy amable. Conversé con él un momento, lo de siempre, de dónde éramos y cuánto tiempo en la iglesia teníamos, ¿verdad? Y mientras conversábamos, entre los dos, llegó un hermano mayor, el cual muy atentamente me saludó y se fue. A mi costado estaba con este hermanito, yo estaba con este hermanito con quien estaba hablando, que me había dado la bienvenida, pero no lo saludó a él. Luego le pregunté a este hermano, con quien yo hablaba, le pregunté, ¿ese hermano que pasó también es nuevo? Y me dijo, no, hermano, tiene años en la iglesia. Y yo le dije, ¿y usted lo conoce? Sí, nos conocemos, me dijo. Pero no lo saludó. Y este hermanito me dijo algo interesante. Nunca me ha saludado, nunca me ha hablado, nunca me ha mirado. Siempre pasa por mi lado y no me mira. Y yo jamás le hice algo. A veces hemos visto esto, ¿o no? ¿Pasa en la iglesia o no? ¿Hay hermanos que nos caen o no? Bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Es una especie de racismo o no? Algo veremos en la clase para aprender la división que existía entre los judíos
y los gentiles. Hago un break o pare para decirles que al final de la clase, no ahorita, sino al final de la clase, cuando yo termine la clase, voy a contar algo que espero les guste, les agrade. Es un tema de adultos, es por eso que lo he dejado al final. Obviamente que esta clase también lo ven jóvenes, pero no es nada malo, ya lo van a ver, pero es un tema más de adultos. Y si no les gusta lo que quieren ver o no quieren verlo, no hermano, no solamente céntrese en la clase, bueno, termina la clase, hacen su pare, dejen de ver el vídeo y los que gustan pueden seguir viendo el vídeo. Donde termina la clase, ¿verdad? Y pues si de esa manera no lo escuchan y los que desean pues lo escuchan. En esto creo que siempre debemos saber de que debe haber libertad. Libertad de poder elegir, me agrada, no me agrada, o si me agrada o no me gusta, o quiero seguir otras cosas. Así que al final de la clase les voy a contar una parte de lo que les mencioné ahorita. Así que empecemos la clase. En la clase vamos a ver que estamos en Hechos. Había en Cesarea un hombre, o Cesarea, como gusten llamarlo, Cesarea, un hombre. ¿Qué era Cesarea? Cesarea era una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo, en Judea. Así empieza la historia. Fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. En esta ciudad, para entenderlo, para ir metiéndonos introduciéndonos en las escrituras, en esta ciudad estaba un hombre llamado Cornelio en esta ciudad. Tal como vemos la flecha en el punto rojo, la flecha azul que dirige al punto rojo, ¿verdad? Ahí está Cesarea. Y obviamente donde empieza la flecha está casi Jerusalén. La flecha azul que he puesto en la diapositiva. Aquí había un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión de la compañía llamada pues la italiana. Cornelio fue un oficial en el ejército romano, ahora en esa época, un judío patriótico, por ejemplo, en esa época, de aquel tiempo, un judío bien de esos judíos radicales, patrióticos, naturalmente pues vería mal a Cornelio, ¿no? Eso no, en la vida se iba a hablar con Cornelio, no. Cornelio no, ya estaba en el infierno Cornelio. Así lo veía un judío patriótico. Lo podía odiar, con total descaro lo odiaban, ¿no? Así eran criados, así era su forma de ellos. No olvidemos que Jerusalén estaba sometido también a Roma. O sea, había una rivalidad en eso, un odio. Esto es por parte de los judíos. Pero, ¿cómo era Cornelio? A ver, vamos a ver cómo era Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 2. Dice, Cornelio era varón piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fin del versículo. Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Así lo llamaban al gentil que era bueno. Los judíos así lo llamaban. Este es un hombre temeroso de Dios. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel. Fueron simpatizantes y apoyadores de la fe judía, mas no se convirtieron en judíos completamente en su estilo de vida y en la circuncisión, que ahorita ya veremos. La historia de Cornelio demuestra cómo los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Ciertamente el Señor ama a todos sus hijos por igual, porque todos son iguales ante Dios, tanto judíos como gentiles. Sin embargo, en el momento de esta historia no todos eran iguales ante los judíos, porque los gentiles no eran considerados dignos de las bendiciones de Dios. No, eso era imposible. Para un judío, un gentil no era obviamente digno pues de la bendición de Dios. Los únicos que recibían bendiciones según los judíos eran ellos. Algo que se repite esto hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces creemos que los demás no son dignos de las bendiciones. Muchos creemos que nosotros nomás somos dignos de bendiciones, que nosotros somos mejores que los demás, que nosotros solamente tenemos la verdad y por eso solo nosotros merecemos todas las bendiciones. Mi familia es la fundadora de este barrio, decimos. Mi familia es grande en esta estaca. Y vemos que casi todos los llamamientos son de una familia. En muchos barrios he visto eso, ¿verdad? Tengo más de 40 años en la iglesia, así que yo conozco muchísimo. Hemos escuchado eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso?
Eso es un racismo, obviamente disfrazado. Ahora, en esa época, muchos están familiarizados con la enemistad entre judíos y samaritanos. Mientras que el samaritano tenía derecho a algo de sangre israelita y muchas tradiciones religiosas judías, los judíos los consideraban como una raza mestiza inferior. Eran muy racistas los judíos, pero aún más despreciados que los samaritanos eran los gentiles. No, estos sí ya eran peor todavía. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero más odiaban a los gentiles. Ahora, ¿por qué yo hago esta mención? Por Cornelio. Que Cornelio fuera visto como un hombre justo y de buena reputación entre toda la nación de los judíos, según el versículo 22, es bastante significativo. Sin embargo, según la tradición judía, ni siquiera la devoción y las oraciones de Cornelio podrían salvarlo, porque él era un gentil. Miren hasta qué punto habían llegado. El pueblo judío de aquel tiempo respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares, su comida, porque eran gentiles y no plenos convertidos judíos. Así llegaban. O sea, amistad no podías tener con un gentil. Un judío no podías ver eso. El versículo nos dice que oraba a Dios siempre, Cornelio. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? En el versículo 2 dice que oraba a Dios siempre, Cornelio. Qué bonito. La manera de vida y el corazón de Cornelio es descrito de esa manera. Vemos a un hombre que obviamente tenía una verdadera relación con Dios. A la vez, él no fue parte de la cultura principal judía. ¿Qué tal fe de este hombre? Obviamente, imagínense, cómo iba a las sinagogas. ¿Dónde aprendió de Dios, de Jehová? Quizás fue a la sinagoga. ¿Y creen ustedes que lo saludaban todos los judíos? No le daban ni la mano. Entonces Cornelio a un lado, de repente, en una esquina, a un costado, escuchaba el sermón. Y tenía fe, oraba a Dios. ¿Te imaginas, mi amigo? ¿Te imaginas, mi hermano? Eso es fe. A la hora novena estaba orando, dice el versículo, las escrituras. Esta fue la hora de costumbre de oración para los judíos a las 3 de la tarde. Y vio claramente en una visión a un ángel de Dios. Esto no fue un sueño, ni tampoco sucedió realmente. Esto fue una visión que vino en el ojo de la mente de Cornelio. A la vez, fue tan vívida que Cornelio dijo después: se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hechos capítulo 10, versículo 30. El ángel le dijo a Cornelio, versículo 4, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fin del versículo. Ahora, veamos el momento. Veamos cómo era el tiempo de creencia del pueblo. Lo que se decía es que nadie podía ver a Dios o escuchar a Dios. Pero con esto aprendemos, primero, que Dios escucha y contesta las oraciones. La segunda es que escucha y contesta las oraciones de todos sus hijos, incluso de los gentiles. Hoy en día, ocasionalmente, somos culpables de la misma estrechez de miras. ¿Realmente creemos que el Señor está dispuesto a contestar las oraciones de los que no son miembros como lo está con las de los que son miembros? No, ¿verdad? Esto demuestra que Dios no hace acepción de personas. Las palabras del ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, prueba que todos aquellos que oran y que dan ofrendas a Dios son oídos, son escuchados, sin importar religión, mi hermano. ¿Quieres que tus oraciones sean oídas? ¿Estás orando? ¿Estás dando tus limosnas? En la actualidad no son limosnas, son ofrendas generosas y lo llamamos las ofrendas de ayuno generosas. Cada vez que ayunamos estamos dando nuestras ofrendas de ayuno. ¿Están siendo generosas? Es una manera de que Dios nos escuche. Pongámosle a prueba. El ángel, al visitar a Cornelio, tiene un límite. No puede hacer más.
Es verdad que Cornelio es muy bueno, pero también sabe que existe en la tierra la autoridad, y es nada menos que Pedro, por lo que el ángel le dice que mande a buscar por Pedro, el cual en el versículo 6 dice, Él te dirá lo que debes hacer. Fin del versículo. Mi hermano, esto es muy importante saber. Existía Pedro, que era el principal, o que era el profeta, o que era el apóstol de mayor antigüedad en ese momento. Cornelio tiene una visión, sin embargo, el ángel ya no puede hacer más. ¿Por qué? Porque hay un líder. El ángel no puede sobrepasar la autoridad que tiene de Pedro. Es importante saberlo esto. ¿Verdad que hemos escuchado a veces que yo no puedo recibir un llamamiento, no puedo recibir una visión con respecto a un barrio, con respecto a una estaca, con respecto a un lugar, si es que no tengo el llamamiento correcto? Es decir, una hermana de la Sociedad de Socorro que no pertenece a la presidencia de la Sociedad de Socorro no puede recibir una visión que tenga que ver con la Sociedad de Socorro. ¿Por qué? Porque para eso está la líder. Lo mismo aplica para el varón. Un hermano no puede recibir una visión con respecto al barrio si es que no pertenece o no está en el obispado, que es el que lidera. No se puede. Lo único que un hermano puede recibir, una visión, un sueño, una revelación, es sobre lo que le corresponde. En este caso, si el hermano no tiene llamamiento, podrá recibir una visión sobre su hogar, sobre lo que él haga, sobre su trabajo, sobre su hogar, sobre lo que él esté bajo su mando, no sobre lo que está encima de él. Esto siempre se nos enseña en la iglesia y debes tener claro. Si en algún momento recibimos una revelación con respecto al barrio, con respecto al obispado, y no estamos dentro del obispado, eso no está bien. Espero que quede claro. Aquí el ángel hace lo mismo. Sabe que está Pedro. Cornelio le dice, ve. Él te dirá en el versículo 6 lo que debes hacer. Así es como Dios hace las cosas. Habla a varias personas de un asunto, no solo a una. Así se provee la confirmación y de la boca de 2 o 3 testigos es establecido un testimonio. Y lo más importante es que de este ejemplo aprendemos que por muy justo que sea el que busca la verdad como Cornelio, el Señor lo dirige a uno de sus siervos que ha sido ordenado al sacerdocio, para que pueda ser bautizado en sus manos y ser instruido. Esto también fue cierto con respecto a Saulo, a Pablo, el que ya nos hemos referido. Aunque el Salvador le habló en el camino a Damasco, el Señor le indicó que fuera a la ciudad de Damasco, donde el Señor le instruyó a uno de sus siervos, Ananías, qué hacer. Ananías primero restauró la vista de Pablo por la imposición de manos y luego lo bautizó. Más tarde Pablo fue ordenado al ministerio, es decir, existe un orden. Mientras Dios habló a Cornelio y Cornelio envió mensajeros para llamar a Pedro, Dios mismo también habló a Pedro. Pedro, en su casa, a mediodía, sube a orar y tiene hambre y estando en la azotea ve una sábana que baja con comida de los cielos atada de las 4 esquinas, dice el versículo 11. ¿Pero qué contenía exactamente este lienzo que bajaba? El versículo 12 dice en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Fin del versículo. Al ver esto Pedro oye una voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. Esto obviamente fue en contra del compromiso de Pedro, como un judío, lo cual fue nunca comer nada que no fuera kosher. Así como lo escucharon, kosher. Seguramente entre todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo habían animales que no fueran kosher. Ahora, ¿por qué digo kosher, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es el kosher? El kosher se le conoce así a la comida judía, que respeta las prescripciones rituales del judaísmo y que por tanto pueden ser consumidas por los creyentes.
Esta comida hay hasta ahora, por si acaso, por eso lo digo, kosher. Esta comida hay en los mercados y si lo ven y uno compra indica que es apta para comer los que profesan los rituales judíos. No lo encuentran más donde hay comunidades judías. Donde ven ustedes una comunidad judía, hay un mercado, ahí debe haber comida kosher, le llaman. Hasta este momento los judíos, en ese momento de la escritura que narra Pedro, habían pues judíos que vivían la ley mosaica de alimentación con restricción. Y lo que estaba viendo Pedro rompía todos los esquemas. La respuesta de Pedro fue absurdo y a la vez muy típico de nosotros. Dijo no a su Señor. A la orden de levante, mata y come. Pedro tiene una ausencia en su vida y eso lo caracteriza. Nunca ha sido un hombre fácil, ¿verdad? Así es Pedro. Dice no cuando debería decir sí. La única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor es sí. Dios respondió claramente a Pedro. Lo que Dios limpió, declarado limpio, no lo llames tú común, no lo llames impuro, inmundo, impío, inaceptable a Dios. A partir de este momento es que las restricciones de comida dan por terminado para los judíos. Todos los animales eran aptos para el consumo. Comer animales salvajes y cosas que se arrastran estaba estrictamente prohibido por la ley de Moisés. Eso lo hemos visto en Levítico capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Para Pedro, participar era ir contra de todo lo que le habían enseñado desde su juventud, desde su niñez. Para nosotros parece fácil, ¿verdad? Pero para entenderlo más, es como si se nos ordenara a partir de ahora beber cerveza o fumar o tomar café. Para Pedro, la idea de haber sido impensable. En ese momento creo que se le cortó el hambre que tenía. Según la ley mosaica, no se podía comer cerdo, chancho o puerco. Esto era prohibido para los judíos. A partir de este momento, ya no. Creo que a la mayoría le gusta el cerdo, ¿verdad? ¿Te imaginas no comer cerdo? ¿Te imaginas a Pedro probando cerdo, un animal prohibido? Los prejuicios estaban profundamente arraigados en Pedro. Y se necesitó una visión del cielo para ayudarlo a deshacerse de su prejuicio. Y obviamente, como presidente de la iglesia, tenía y estaba autorizado para recibir esa revelación. Pedro creía que Dios hablaba solamente de la comida. Así era Pedro. Pero pronto Dios le mostró a Pedro que realmente tenía otra cosa en la vista. Esto se hizo 3 veces, para profunda énfasis. Dios repitió estos 3 veces. Pedro debía considerar esto como importantísimo. Cuando ya la drama se había realizado por la 3ª vez, Pedro debía tener una idea de que Dios quería decirle algo, aunque no se veía exactamente lo que era. El simbolismo de la visión no puede ser confundido. El Señor no hizo descender la comida en una gran vasija o canasta, no lo ofreció en una mesa de banquete, sino una gran sábana tejida de las 4 esquinas, simbolizando las 4 esquinas de la tierra por donde vendrían los gentiles para recibir el Evangelio. Ese es el otro simbolismo. Pero para entenderlo más, tenemos que recurrir a otro libro del Nuevo Testamento, y esto es Apocalipsis. De esto habló Juan, diciendo, eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y el 9. Dice, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaba de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Fin del versículo. Mientras Pedro no sale de su asombro con la visión que ha tenido, se quedó estupefacto, atónito. Es más, se le cortó el hambre, creo yo. Llegan los hombres que ha enviado Cornelio a buscarlo. Y el versículo 19 dice, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, Pedro.
Fin del versículo. Pedro recibe a los enviados por Cornelio, pero sabiendo por el Espíritu que estos hombres eran enviados. Por eso en el versículo 20 el Espíritu le dice a Pedro que no dude en ir con ellos. Haremos un pare para entender mucho más la historia. ¿Por qué Pedro tiene que recibir esta visión y que el Espíritu le explique? ¿Cuál es la razón? El Espíritu tiene que explicar para que reciba a unos hombres. ¿Por qué? La costumbre judía de esa época era tal que los judíos no se mezclaban con los gentiles. Es decir, que los judíos no hablaban con los gentiles porque los consideraban pecadores. Los judíos eran el pueblo de Dios. Ahora, si no hablaban con ellos, menos era poder hacer amistad. Menos era poder entrar en la casa de un gentil, que ya iremos viendo en esta historia. Cuando llegan estos hombres, Pedro se asombra y no los quiere recibir. Pero el Espíritu le dice que los reciba y que no dude en ir con ellos. ¿Se imaginan a Pedro? Oh, tengo que ir con ellos. La visión es para ello también. Su comida era un simbolismo. Ellos eran la comida, ellos eran su comida. Ellos no podían comer otra cosa porque se contaminaban los judíos. Ellos no se podían unir a otras personas porque se contaminaban, y ya hemos visto que sucedía. Siempre cuando ellos se unían a los gentiles caían en desgracia. Pero ahora había llegado el momento, el nuevo simbolismo. Ahora se podía comer de todos los animales. Su dieta cambiaba y también sus vidas. Ahora ya no eran ellos no más. Ahora eran los gentiles. Los gentiles tomarían parte del Evangelio. El nuevo Evangelio no era exclusivo para los judíos, sino para todos. El versículo 23 nos dice que Pedro los recibe y los hospeda. Esto significaba una novedad y un cambio total. Pedro, el presidente de la iglesia, recibiendo gentiles, hablando con ellos, recibiéndolo en su casa, en su hogar y hospedándolos. Esto no hubiese sido posible si no hubiese tenido la visión que tuvo. Pedro fue a ver a Cornelio, y al llegar nos dice que Cornelio se postra a sus pies y lo adora, y Pedro lo levanta, dice en el versículo 26. Este buen hombre reconoce la autoridad y, como buen militar de Roma, se sujeta a los líderes y se arrodilla ante Pedro. Pedro, sabiendo que el poder y autoridad no es de él, sino de Dios, no permite que se arrodille y le dice: levántate porque soy un hombre. ¿Qué diferencia con el mundo, verdad? Donde los reyes buscan adoración y pleitesía. Una gran enseñanza que debemos aprender: los llamamientos son para servir, no para recibir pleitesía o adoración. No esperemos eso, ni tampoco demos adoración y pleitesía a los demás. Un gran ejemplo y una gran enseñanza. Pedro no solamente vio a Cornelio, el gentil, sino a muchos más gentiles. Pedro entró en la casa de un gentil, entró en la casa de un oficial romano y estaba reunido de gentiles. Esto debió ser muy espinoso para Pedro. Nunca había hecho nada así antes y debe haber estado muy desencajado, que dijo en el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo o pecador. Fin del versículo. Así era como veían los judíos a los gentiles. Así era su trato hacia ellos, un racismo total. ¿Cómo debemos ver a los demás nosotros? ¿Cómo debemos tratar a los demás? ¿Cuál debe ser nuestro trato con los que llegan por primera vez a la iglesia? ¿Nos parecemos a los judíos de esa época? Cornelio le cuenta a Pedro de su visión y de traerlo a Pedro. Y Pedro, poco a poco, va entendiendo de la visión que él también tuvo cuando los animales bajaron en su manto y le dijo la voz que coma. Versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice el versículo, fin del versículo. Pedro le decía muy seguro esto, ya que si él no hubiese recibido la visión y la indicación que vaya con estos gentiles, nunca lo hubiese hecho. Pedro entiende que era el momento donde Dios rompe el esquema de que los judíos son los únicos hijos de Dios. Creer que Dios está interesado en una sola persona o ayuda solo a uno, o que debemos
o que tenemos un mérito especial debido a nuestro color, a nuestra raza, país o creencia, es decir, que somos inherentemente superiores y amados por Dios sin tener en cuenta las vidas que llevamos, es una de las grandes mentiras o falacias y barreras para la paz. No hay lógica en esta suposición. La raza, el color, el idioma o el dinero no son motivos para tal distinción. En este sentido, Nefi se adelantó a su tiempo. Aunque criado en la tradición judía del centro religioso, Nefi entendió por el Espíritu que el Señor no hace acepción de personas. Él enseñó, el Señor invita a todos a venir a Él y a participar de su bondad, y no niega a ninguno de los que vienen a Él, negros o blancos, esclavos y libres, hombres y mujeres, y se acuerda de las naciones y todos son iguales ante Dios, tanto judíos como gentiles. Segunda de Nefi, capítulo 26, versículo 33, lo dice. Fin del versículo. Ahora, el Evangelio de Jesús es que vino a romper barreras, romper normas, romper esquemas y sobre todo romper corazones, algo que a veces no entendemos y no queremos aceptar. Dentro de ello estaba el fanatismo y la distinción de clases. Cuando Jesús vino habló con la mujer samaritana. Eso fue todo un shock para sus apóstoles que lo miraban de lejos. ¿Se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo? Esto fue una urticaria, una picazón sin precedentes para los fanáticos judíos. No solo eso, luego sanó a los parientes del centurión y bendijo al hijo de la mujer cananea. Todo eso fueron arcadas, picazones, incluso para sus apóstoles. Es verdad que él personalmente vino a la oveja perdida de la casa de Israel y envió a sus apóstoles primero a ellos en lugar de a los samaritanos y otros gentiles, pero más tarde envió a Pablo a llevar el evangelio a los gentiles y le reveló a Pedro que el evangelio era para todos. ¿Esto todavía permanece en nosotros o ya no? ¿Cómo nos sentimos cuando un recién llegado le da un llamamiento mientras uno espera tiempo por ese llamamiento? ¿Cómo nos sentimos cuando llaman a alguien que quizás no se lo merezca porque según es nuestro análisis? El Señor, mi amigo, mi hermano, no hace acepción de personas. No seamos como los judíos de esa época, sino seamos cristianos que amamos a los demás porque son hermanos y porque todos somos hijos de Dios. Pedro, al encontrarse con Cornelio y demás, Pedro empieza a dar testimonio de Jesús. Empieza a testificar de la vida de Jesús y de su muerte y resurrección, pero explica que Jesús cuando resucitó no se mostró a todos, sino a aquellos con quienes había vivido y habían creído en Él, y mientras estaba hablando nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Pedro no aprende la lección. Es verdad. Pedro está yendo contra su voluntad y testifica de Jesús, pero les va dando un golpe a Cornelio y sus demás personas, diciéndole: cuando Jesús resucitó, no se mostró a nadie más, sino a nosotros. En otras palabras, somos los escogidos. Es en ese momento, para que lo entienda bien Pedro, que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fin del versículo. ¿Te imaginas cómo se sentiría Pedro? Pedro permitió que el Espíritu Santo interrumpiera su sermón. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra mayor en los corazones de los oyentes y Pedro siguió la corriente, no le quedó otra alternativa. Paró y llamó para que se bautizara. ¿Nos ha sucedido algo similar? Siempre y cuando el discursante haya preparado un buen mensaje, le haya tomado tiempo a su discurso, le haya pedido a Dios saber qué hablar, y si es que el oyente haya llegado con todo el deseo de poder aprender y ser fortalecido su fe, cuando ambos tienen ese deseo, es muy probable que ocurra y todos se puedan edificar, y es muy probable que se sienta el Espíritu. Al parecer, Pedro no fue solo, sino fue con más allegados, porque el versículo 45 dice en la diapositiva, Hechos 10:45,
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos cuando supieron que el Espíritu Santo se derramó sobre estos gentiles. No lo podían creer. Se quedaron en shock. Si no hubiesen estado presentes, no lo hubiesen creído. Estos acompañantes de Pedro son llamados los fieles de la circuncisión, es decir, que habían sido circuncidados. Esa era la ley para los judíos, y cómo iba a ser ahora para los nuevos creyentes que se unan al Evangelio. ¿Cómo sería para los gentiles que se unirían al nuevo Evangelio? Ahora ya no se pediría eso, nada de circuncisión, porque ahora lo que Dios pedía era que nuestro corazón sea circuncidado. Había llegado el momento de poder compartir el Evangelio a los demás sin las costumbres judías que se habían establecido. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia, lo primero que vemos, y es normal, son las costumbres que ya existen en la iglesia. Por ejemplo, alguien que se une no sabe cómo son las noches de hogar, y lo va aprendiendo cuando visita un hogar y ve cómo se hacen las noches de hogar. Luego va a otro hogar y ve cómo las hace. Poco a poco va adquiriendo esas buenas costumbres y luego las imita en su hogar. De esa manera se puede adquirir buenas costumbres. Mientras Pedro y sus allegados habían tenido una poderosa experiencia espiritual gratificante en la cuna del judaísmo que era Jerusalén, estaban mortificados porque se habían enterado que Pedro había estado con un gentil y había entrado y comido en su casa. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Una de las instituciones más resistentes al cambio de la tradición es la tradición. En particular, la tradición religiosa. Es muy difícil el cambio. Ejemplo de ello, hace unos años, las reuniones de la iglesia eran en la mañana y en la tarde. Así como lo escuchas, mi amigo. Eran en la mañana y luego regresabas en la tarde, mi hermano. Luego pasaron a que sean de 3 horas los domingos, en un solo turno, y luego han pasado a 2 horas como es ahora. Nosotros que hemos pasado de 3 a 2 horas, incluso no nos hemos sentido bien al comienzo, porque es un cambio, pero poco a poco lo hemos hecho y ahora es normal para nosotros. Las tradiciones son resistentes al cambio. Al aceptar a los gentiles, Pedro estaba haciendo un gran cambio en la doctrina aceptada. El bautismo de Cornelio es el primer caso claro de un gentil que entra en la iglesia sin haber obedecido los requisitos de la ley de Moisés. ¿Cuáles eran? La circuncisión, la ley de los mandamientos carnales, la ley ceremonial, etc. Muchos hermanos judíos en la iglesia se opusieron a este proceso de membresía directa y se quejaron con Pedro. La revelación continua fue impactante para quienes estaban inmersos en la tradición judía. Aparentemente todavía no habían apreciado completamente la posición de Pedro, su privilegio de recibir revelación y la necesidad de una revelación continua. La tradición en el primer siglo, como la de cualquier época, era rígida y extremadamente resistente al cambio. Pero el Señor había hablado. La luz de un nuevo día estaba brillando sobre la iglesia primitiva y los cambios se avecinaban. Debemos saber que a veces los miembros se vuelven tan aficionados a ciertas tradiciones dentro de la iglesia que un cambio en una política o procedimiento determinado se convierte en una prueba de su fe. ¿Creen en la revelación continua siempre que no implique un cambio? Al describir los asuntos de su época, al describir a los santos en su época, el profeta José Smith una vez exclamó lo siguiente: durante varios años he tratado de preparar la mente de los santos para recibir las cosas de Dios, pero con frecuencia vemos que algunos de ellos volarán en pedazos como el vidrio tan pronto como algo viene que es contrario a sus tradiciones. Eso dijo el presidente José Smith, Enseñanzas del profeta José Smith, en el libro. Es más, todos sabemos la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, cuando se da,
no fue en un momento. Cuando se da, que está en Doctrina y Convenios sección 89, recién se va dando como un consejo y se va dando poco a poco, se va invitando a que la gente cambie. ¿Por qué? Porque todos rompían la palabra de sabiduría. Si hubiera sido un mandamiento a partir de ese momento, la iglesia se quedaba sin gente. Pero conforme avanzó, luego ya se estableció y se convirtió en un mandamiento. Así funcionan las tradiciones. Después de la cuidadosa explicación de Pedro, concluyeron con asombro. En el versículo 18 dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, los judíos circuncisos entendieron que los gentiles, ahora Dios les había dado arrepentimiento y podían salvarse. Los creyentes judíos en Jerusalén, que eran de la circuncisión, reaccionaron primero con silencio pasmado, pero luego glorificaron a Dios porque vieron que ahora era el mismo Dios que estaba trabajando entre los gentiles también. Los siguientes versículos nos habla de la iglesia en Antioquía. ¿Dónde queda Antioquía? Al norte de Jerusalén. Hoy es una ciudad turca, es decir, en Turquía. ¿Y dónde queda Turquía? ¿Dónde salen las famosas novelas que muchas hermanas les encanta ver? Estos versículos nos cuentan de cómo son los inicios de la iglesia. No fue fácil, no es fácil. Alguien con experiencia en esto dijo: ese alguien es nada menos que el profeta José Smith, quien explicó que cada vez que el Señor establece su reino en la tierra, el diablo establece su reino al mismo tiempo en oposición a él. Fin del comentario. Pero los propósitos del Señor se cumplirá en medio de la guerra, el tumulto, la persecución, la angustia de las naciones y las falsas filosofías de los hombres. El Señor ha prometido que al final la justicia triunfará sobre la maldad, los santos sobre sus perseguidores y Cristo sobre el diablo. Ese es el mensaje de toda la Escritura. La prédica del Evangelio va creciendo tanto así que el versículo 26 dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! Empieza a crecer la iglesia desde que vino Jesús. En Hechos, capítulo 12, veamos lo que nos cuenta. Este capítulo nos habla del rey Herodes. ¿Cuál Herodes? De Herodes Agripa I, el cual era nieto de Herodes el Grande, quien era rey en el momento del nacimiento del Mesías. Era sobrino de Herodes, que mató a Juan el Bautista. Este capítulo revela que la maldad de Herodes Agripa no fue diferente a la de sus predecesores. Nos dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Juan el Amado. Pero la muerte de Jacobo destrozó la ilusión que de alguna forma los 12 disfrutaban de una única protección divina. Jesús no prometió ninguna protección especial, aún para sus seguidores más cercanos. Les advirtió que estuvieran preparados para la persecución. Al ver Herodes que esto gustaba a los líderes judíos, entonces toma prisionero a Pedro y lo pone en la cárcel, con guardias para que lo cuidaran en la cárcel. Al enterarse los feligreses, dice el versículo 5, empiezan a orar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Aprendemos que la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Mientras oran, en la cárcel nos dice en el versículo 7 que un ángel se le aparece a Pedro y lo despierta para que salga de la cárcel. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y qué aprendemos de los ángeles? Que a menudo nos protegen de accidentes y daños, de la tentación y el pecado. Con propiedad se puede hablar de ellos como ángeles de la guardia o ángeles de la guarda. Muchos personajes han dado y pueden dar testimonio de la guía y protección que han recibido de fuentes más allá de su visión natural. Algo que quizás hemos dejado de orar o pedir en nuestras oraciones es pedir para que los ángeles nos cuiden. No se nos enseña mucho de eso, pero vemos no solamente en este versículo que un ángel vino a rescatar a Pedro. ¿Por qué no pedir que un ángel también nos cuide, también nos libre, que nos acompañe y nos proteja? Mi hermano,
El Señor tiene sus caminos y leemos en las Escrituras que un ángel visita a Pedro. Pidamos que también nos visite y nos acompañe. Al hacerlo nos daremos cuenta que el Señor ya ha enviado su ángel, no a una, sino muchísimas veces en nuestra ayuda. Al final nos narran la muerte de Herodes. Se puso una prenda de plata pura y de una contextura realmente maravillosa y vino al teatro temprano en la mañana. En aquella hora, la plata de su vestimenta iluminada por el reflejo nuevo de las haces del sol en él, brilló de manera sorprendente y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraran fijamente. Así vino Herodes. Y de repente sus aduladores, como siempre hay, empezaron a gritar uno de un lugar, otro de otro lugar, que él era un dios. Luego de ello le vino un dolor profundo, un dolor severo a Herodes. Empezó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando él había sido muy desgastado por el dolor en su vientre por 5 días, dice la historia, se fue de esta vida. Herodes fue herido por el ángel con una enfermedad terrible como la que había causado la muerte de su abuelo. Fue llevado del teatro a su palacio, donde permaneció 5 días en agonía hasta que la muerte se la llevó. Era el 4º año de su reinado sobre la región donde había gobernado su abuelo, cuyo malvado ejemplo había seguido hasta un final igualmente terrible. Pase lo que pase, nos dice los versículos finales de este capítulo, en el versículo 24, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fin del versículo. No había razón para que se detenga. Los problemas existían, los problemas habían, pero eso no impedía que la palabra crezca y se multiplique. Los gentiles estaban abrazando el evangelio y estaban uniéndose. Herodes trató de detener la iglesia matando a Jacobo y arrastrando a Pedro, pero no dio resultado porque la iglesia sigue creciendo y avanzando. Leer esto nos hace pensar qué hubiese pasado si Jesús hubiese predicado el evangelio en esos lugares. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese hecho los milagros en esos lugares? Lo hubiesen aceptado y lo hubiesen proclamado Rey de Reyes. Los judíos trataron de detener a Jesús juzgando y matándolo. ¿Y qué sucedió? El evangelio sigue creciendo y avanzando. Lo mismo pasó con José Smith. Lo mataron y pensaron que con eso detendrían el evangelio nuevo y restaurado. Pero vemos cómo la iglesia sigue creciendo y avanzando. En el capítulo 13 nos habla más de Saulo. Ahora ya vamos entrando en la vida y la misión de Saulo. Acá empiezan los viajes de Saulo. Veremos su primer viaje, lo veremos en el versículo 4 del capítulo 13 del Hechos. Anteriormente, Saulo había estado enseñando y ministrando con Bernabé en Antioquía, pero este punto marca el comienzo de lo que se considera su primer viaje misionero. El verdadero significado del primer viaje misionero de Saulo radica en el hecho de que condujo al establecimiento de ramas de la iglesia en áreas muy alejadas de Jerusalén. Muchos escuchan y reciben el mensaje del evangelio que de otro modo no podrían haberlo hecho. Además, tener la oportunidad de ver a Saulo en su nueva capacidad como líder y organizador. Él entra en un pueblo donde no hay miembros, donde la mayoría ni siquiera ha oído hablar de Jesucristo, y cuando sale deja una rama pequeña, pero próspera, de la iglesia comisionada para continuar en su ausencia. También notamos el afán de Saulo de predicar el evangelio a todos los hombres, sin importar su posición o antecedentes. Así era Saulo. Si los judíos rechazan la palabra de Dios, Saulo se vuelve hacia los gentiles. Es increíble cómo el Señor vio el potencial de Saulo, y es por eso su llamamiento. El versículo 9 nos dice que Saulo es Pablo. El autor de este libro, que es Lucas, lo ha estado llamando Saulo, que es un hombre judío, pero de ahora en adelante lo llama Pablo, que es un nombre en latín, porque al parecer es donde se dedicará mucho más Pablo. ¿A quién? A los, obviamente, gentiles, tal igual como marca el círculo. Ese es el primer viaje que realiza Pablo. A partir del versículo 16, vemos la enseñanza de Pablo.
Una enseñanza que ha servido a las iglesias para poder aplicarlo y para poder llegar el Evangelio a las personas. El método de enseñanza del apóstol Pablo es el siguiente. En algunas ocasiones privilegiadas podemos ver cómo Pablo enseñó el Evangelio de Cristo. Nos preguntamos qué métodos usó este gran misionero para transmitir su mensaje. En este caso también tenemos el privilegio de comprender la audiencia y el contexto de sus enseñanzas. Se enumeran, por ejemplo, algunos elementos clave. Cuatro elementos clave que se mencionan. Lo primero, como vemos en la diapositiva, es su enseñanza estaba centrada en Cristo. La segunda, Pablo comienza con un terreno común, un tema que él sabe que su audiencia entiende y cree, es decir, la historia de la casa de Israel. Luego, comienza a enseñar una nueva doctrina. Luego, uso de las Escrituras para corroborar y apoyar la nueva doctrina. Luego él testifica y termina advirtiendo. Este modelo debe servir como modelo mediante el cual podamos enseñar en cualquier situación misional. Esto es la forma que enseñaba Pablo. En el versículo 48 veamos lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fin del versículo. En Hechos capítulo 14 vemos que Pablo sigue predicando el Evangelio y llegamos a Hechos capítulo 15, donde veremos que el crecimiento en la iglesia empieza trayendo problemas. Y los problemas son muy serios, en realidad serios para los que no entienden el Evangelio. Siempre ha sido así y siempre lo es. Las costumbres muchas veces afectan el Evangelio. Veamos lo que sucedía en ese tiempo. Era muy difícil para algunos cristianos judíos, que son los cristianos judíos, o también llamados los judaizantes. Esta palabra la van a escuchar muchas veces. Los judaizantes son aquellos judíos que vivían la ley mosaica y que ahora han aceptado a Cristo y aceptan el nuevo evangelio. Para estos era muy difícil el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. Es decir, lo que Pedro vio en visión, muchos no lo aceptan. Una cosa era aceptar a algún temeroso de Dios ocasional en la iglesia, alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías, y otra, muy diferente, darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley y ninguna intención de guardarla. Estos judaizantes vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de haberse convertido en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. ¿Se imaginan decirle a un adulto que tiene que circuncidarse? Y en esa época, veamos el versículo 1. De Hechos capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La ley de la circuncisión le fue dada a Abraham más de 400 años antes del ministerio de Moisés. La circuncisión se realizó como señal del pacto de Abraham. Simbolizaba un pacto eterno. Cuando se dio la ley de Moisés, se repitió la ley de la circuncisión, pero durante muchos siglos posteriores se convirtió en el símbolo preeminente, no del pacto eterno, sino de la ley de Moisés. Con esta asociación también representaba el nacionalismo judío, la lealtad política y la aprobación divina. Los hermanos de Judea incluso afirmaron que la circuncisión era un requisito previo necesario para la salvación. Una doctrina que necesariamente condenaría a Adán, Enoc, Noé y Melquisedec. ¿Por qué? Porque ellos nunca fueron circuncidados. Estos cristianos eran de Judea los que hablaban, y no estaban satisfechos con mantener sus creencias para ellos mismos, sino que se sentían obligados a persuadir a otros cristianos
a cumplirlas también. Miren lo que dice al final del versículo 1, no podéis ser salvos. Esto no era un problema secundario, porque tenía que ver con la salvación misma, como uno se hace justo delante de Dios. Esta no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, con algunos creyendo que deben estar bajo la ley y algunos creyendo que no era importante. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Si no se circuncidan, no se salva, les decía. Pero Pablo explica bien simplificado y aboga por un evangelio sin reglas. Se opone a una tradición de demasiadas reglas. Mientras explicaba, Pablo sucedió algo. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, fin del versículo. El mandamiento de evitar, miren lo que ocurre, la discusión y la contienda. Ahora, debemos tener en cuenta, claro, que el mandamiento de evitar la contienda se aplica tanto a los que tienen razón como a los que no, a los que están equivocados, a los que no tienen la razón. No es suficiente que los seguidores del Salvador tengan un entendimiento correcto de la doctrina y el procedimiento. También deben ser armoniosos en sus relaciones personales y en la forma en que buscan servirlo. Es decir, si cuando compartimos una doctrina o compartimos el Evangelio empieza a haber discusión o contienda, es bueno que paremos, porque el Espíritu ya no está presente, mi hermano, y no se va a llegar a ninguna conclusión. Es bueno quizás cambiar de tema o dejarlo allí. El Evangelio es paz y amor, y de esa manera tenemos que hablar y compartirlo. Esto me hace recordar que en muchos lugares enseña que el terno es una obligación para el varón para que vaya los domingos. Ya, ok. Si no tiene terno, pero sí o sí tiene que tener una camisa blanca y con su corbata, ¿verdad? Es bonito ver a un joven si está vestido así, pero no es obligatorio, mi hermano. ¿Te imaginas a una familia de muy escasos recursos económicos comprando una camisa blanca para que su hijo vaya a la iglesia? No seamos así de exigentes. Bueno, entonces si no tiene camisa blanca, que nos reparta la Santa Cena. ¿Verdad que nos parecemos a los judaizantes? ¿Cuántos habrán dejado de ir a la iglesia por poner estas reglas que en ningún momento están escritas? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? El versículo 6 dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era muy importante y no podían dejarlo pasar. Y al parecer había mucha discusión en esto, que en el versículo 7 nos dice que Pedro se levantó. Hubo un tiempo en que Simón, el pescador judío, con todos sus prejuicios judíos, hubiera preferido ceder al lado judío de esta cuestión, pero ahora no fue Simón, el pescador, quien habló, sino Pedro, el apóstol principal del Señor. Ahora era el presidente del quórum, ahora era el presidente de la iglesia. Todo lo que era necesario saber era si la cosa estaba bien y con prejuicio, o sin prejuicio, con favor o sin favor, y Pedro la defendería. Ahora cobra mayor significado el saber que Pedro había recibido una visión. ¿Recuerdan cuando bajó el lienzo con todo tipo de animales y Pedro se negó? Y la voz le dijo, Pedro, come, y él dijo no. Ahora tenía significado la visión. No solo había sido una visión, sino una revelación, porque Dios sabía lo que sucedería. Y Pedro tenía que estar seguro, tenía que saber la verdad y cómo afrontarla. Pedro les explica y lo resume en el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Fin del versículo. Luego hablaron Bernabé y Pablo, quienes también dieron testimonio. En el versículo 13 nos dicen que habló Jacobo también y se resume en el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que nos inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fin del versículo. Ese versículo también aplica hacia nosotros. Mi hermano, no se inquiete a los nuevos
que se convierten a Dios. No se inquiete a aquellos nuevos que por primera vez nos visitan. No se inquiete a aquellos que van a la iglesia con forma de vestir diferente a la nuestra. No se les inquiete. No se inquiete a esas personas porque se van a convertir en hijos de Dios, porque son hijos de Dios. Así da por terminado un asunto que inquietaba y queda terminado que no se le pida cosas a los gentiles que no tienen nada que ver con la salvación. Hasta el día de hoy el judaísmo circuncida a los niños recién nacidos y en Estados Unidos también se hace con los niños recién nacidos, obviamente que le preguntan a los padres si desean que su hijo se le circuncide, a diferencia de otros países que no se hace. Ahora en la actualidad se ha determinado que es mucho mejor que se circuncide a un niño para un mejor aseo del varón y para un menor contagio de enfermedades. No es obligatorio. Hemos visto, al final de esta clase que estamos terminando, hemos visto una historia donde dos hombres reciben instrucciones divinas. Uno de ellos era un gentil llamado Cornelio, a quien no se le había dado el don del Espíritu Santo. El otro era el líder espiritual de su tiempo, nada menos que Pedro, bien acostumbrado a las cosas del Espíritu. En consecuencia, ambos hombres reciben cosas del Espíritu. Ambos hombres reciben instrucción de Dios de diferentes maneras. A Cornelio se le envía un ángel con instrucciones específicas. Para Pedro, el Señor no necesita enviar un ángel. Su sensibilidad espiritual es tal que pudo reconocer la voz del Espíritu. La diferencia es significativa, porque nosotros a menudo esperamos ministraciones dramáticas y angelicales, ocasionalmente como validación de nuestra fidelidad. Sin embargo, si el Señor puede comunicarse con nosotros de una manera más sencilla, lo hará. Si toda la revelación personal de uno viene silenciosamente a través del Espíritu, eso puede verse como una señal de sensibilidad espiritual, no de insignificancia personal. Algo que aprendemos en la iglesia es que los ángeles no asisten a los hombres a menos que haya necesidad. No es su cometido satisfacer la curiosidad. No tenemos relatos bíblicos de ángeles que hayan hecho algún servicio para el hombre que el hombre podría haber hecho sin la ayuda del ángel. Entonces podemos establecer este principio como el orden del cielo. No olvidemos que el Espíritu Santo es lo que todo santo de Dios necesita. Es mucho más importante que un hombre tenga ese don que tener la ministración de un ángel. De esta historia aprendemos la conversión y seguro que pensamos en la conversión de Cornelio. Es verdad que Cornelio se convierte, pero la mayor conversión no le ocurre a Cornelio, sino a Pedro. Él es el que se convierte. También hemos aprendido que la visión que tuvo Pedro no solamente es de la comida, sino de las personas. A través de esta visión, Pedro aprendió que para Dios no hay acepción de personas. Y también aprendió que la comida no hace que tengamos una mejor relación con Dios, por lo que no estamos bajo ninguna obligación a mantener una dieta kosher, es decir, una dieta judía de ciertos alimentos nada más. Hemos visto también cómo discuten o llegan a un acuerdo los apóstoles y ancianos, entre ellos Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo. Todos los líderes llegando a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Del problema que había suscitado, el problema de la circuncisión. Si es que los nuevos creyentes en el Evangelio debían o no circuncidarse y aceptar el judaísmo y luego ser cristianos. ¿Por qué buscaban respuestas si ya tenían la Torá? Ya tenían las Escrituras. Debían basarse en las Escrituras porque así decimos muchos de nosotros. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras son la respuesta a todo, ¿verdad? Muchos buscan respuestas en las Escrituras o la Biblia, y si los líderes de esa época también lo hubiesen hecho, entonces pedirían la circuncisión para todos. Los apóstoles fueron inspirados a ir más allá de la Biblia, para revertir la ley menor dada anteriormente y extender la ley mayor a través de Cristo. En otras palabras, no la escritura pasada, sino la nueva revelación fue el fundamento de la iglesia de Cristo. Lo que guió a los apóstoles no fue el Nuevo Testamento, porque sus hechos los crearon. Aprendamos que la Biblia no hace la verdadera iglesia, sino la verdadera iglesia hace la Biblia. Aprendamos que las escrituras no hacen la iglesia, sino la iglesia hace las escrituras. Hermanito,
Disculpe, pero ya me confundí. Bueno, lo vamos a decir en resumen. Las escrituras pasadas son una guía a la verdad, pero los profetas vivientes dan nuevas escrituras. Más que las escrituras pasadas, son las escrituras modernas. Más que las escrituras pasadas, son las revelaciones que dan los profetas actuales. Si pudiéramos medir en importancia, más importante que el profeta Moisés es el presidente Nelson. Lo actual es más importante que lo antiguo, porque lo actual es para nuestra época. Mi querido hermano, las escrituras son para aprender, para obtener fe y fortalecer mi testimonio de que Dios vive y que Jesús vive. Que tengamos una bonita semana. Tal como lo mencioné, si no deseas algo más de la clase, puedes darle stop y eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Sin embargo, voy a comentar algo que es un tema de adultos. No es malo, creo yo, lo vas a poder ver. Mi amigo, mi hermano, es un canal para poder compartir las escrituras. Y con gusto lo hago. Pero también es bueno para poder saber algunas cosas que pasan en el mundo y que son buenas causas que ayudar o apoyar. Ahora en los cines está una película que se llama El sonido de la libertad en español. En inglés es Sound of Freedom. Esta película deberíamos ir a verla, porque de esa manera se apoya. Quizás no lo sepan, pero les comparto. Esta película es de la vida real y trata la esclavitud de los niños que son secuestrados en todo el mundo. En esta película solo se ve lo que es Latinoamérica, pero ocurre en todo el mundo. Es la vida del Tim Ballard o Timothy Ballard. ¿Y quién es él? Timothy Ballard es el fundador y director ejecutivo de una organización contra la esclavitud y ha hecho que el trabajo de su vida sea infiltrarse como traficante sexual para rescatar a los niños esclavizados en ese comercio, en el comercio de la trata sexual. Él es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también fue misionero. Timothy Ballard comenzó su carrera en la policía de Estados Unidos, donde trabajó en casos relacionados con el terrorismo y América Latina. Durante más de 10 años trabajó como agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional, donde fue asignado a la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños en Internet y se desplegó como agente encubierto para el equipo de salto de turismo sexual infantil de Estados Unidos. Su trabajo para infiltrarse en organizaciones de tráfico de niños lo ha posicionado en los Estados Unidos y muchos países extranjeros, donde ha desmantelado con éxito decenas de estas organizaciones y ha rescatado a niños de la esclavitud sexual. Se estima que 2 millones de niños están siendo traficados como esclavos sexuales en el mundo del día de hoy. 2 millones de niños en el mundo. ¿Te imaginas, hermano? Esta película, de la cual estás viendo el nombre en la diapositiva, fue hecha en el 2018 y ya van 5 años y recién sale. ¿Por qué? Porque Hollywood, Netflix y Disney no han querido sacarlas a luz. No han querido sacarlas, no han querido promoverlas. Obviamente porque hay muchos intereses. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablé hace unas semanas atrás de una serie que era promocionada por Ángel Studios? Bueno, esta promotora decidió poder llevarla a cabo. Ángel Studios está haciendo campaña para que la gente vaya a los cines y pueda ver lo que sucede en el mundo. Mi hermano, esto sucede en el mundo ahora. No seamos indiferentes. Un hombre salió de su comodidad para enfrentar este flagelo de la esclavitud sexual de los niños. Nosotros llevamos una buena vida de pasividad y no hacemos nada. Solamente decimos, qué bueno, que otros lo hagan. No, mi hermano, tenemos que ser más activos y tenemos que hacer algo.
La mejor manera es promocionar esta película e ir a verla. Ahorra si es muy cara para ti ir al cine. Comenta a tus amigos también y familiares. La película es buena, es real. El actor principal es Jim Caviezel. ¿Quién es Jim Caviezel? El que está a la derecha, lo ven en la imagen. Él es el que hizo Jesús, el que representó a Jesús en la pasión de Cristo. ¿Se acuerdan? Una película muy antigua. El mismo actor, él es el actor principal en esta película. La película, una vez más, se llama El sonido de la libertad, o en inglés, Sound of Freedom. Tomemos conciencia, no solamente oremos, sino que hagamos algo. Todo lo que sea bueno, hagámoslo. Hermano, amigo, hagamos algo. Los niños están sufriendo. El reino de Dios nos necesita. Que tengamos una hermosa semana. Gracias.